siempre, Dios, misericordia es, que para siempre, Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre, Dios, misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, misericordia es, para siempre, Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre, Dios, misericordia más basta mi ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios, misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre, Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y poder llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición. En esta noche vamos a seguir con nuestro estudio, con la meditación del libro de Éxodo, y yo le voy a pedir que oremos en esta noche y pidamos la dirección del Padre. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque día con día, Señor, la vemos, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. En esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, de tu dirección, que hables a nuestras vidas, que hables, Señor, a nuestros corazones, que por medio de tu Santo Espíritu puedas tocar nuestras vidas, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo. Gracias, Padre eterno, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir meditando, hermanos, en este maravilloso libro, y hoy he titulado el mensaje: El Señor es el Dios verdadero. Ese Señor, hermanos, es con mayúsculas, porque me estoy refiriendo a Yahvé. Me estoy refiriendo al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Hemos visto, hermanos, que en el capítulo 5, capítulo 6, ya se preparó, hermanos, el ambiente para la lucha entre Dios y el faraón. Ya se preparó el escenario, y vemos, hermanos, ahora que van a iniciar las plagas. Y es interesante, nos preguntábamos hace 8 días quién endureció el corazón del faraón, y reflexionábamos sobre esta pregunta. Pero ahora quiero que observemos algunas cuestiones interesantes, mis amados hermanos, sobre estas plagas. En un sentido, el faraón estaba adelantado a su tiempo, le llamaría a alguien, porque era un hombre posmodernista. Y estamos contextualizando, ¿no? Y diciendo que el faraón era un hombre posmodernista.
Hermanos, el tema de la posmodernidad es un tema muy amplio, donde los relatos se acaban, las verdades absolutas también se acaban, las cosas son relativas. Y bueno, creo yo, mis amados hermanos, de que es un tema muy amplio. Pero en este sentido, y quisiera enfocarme en algo, es interesante observar la vida del faraón, porque este hombre, hermanos, no era un ateo, no era un hombre que no creía en Dios. Creía, hermanos, en muchos dioses, dioses del sol, de los ríos y de la cosecha. Faraón mismo, hermanos, era visto, constituido como el hijo de los dioses, y así se le veía al faraón. No era que él dudaba de la existencia de Dios, y por eso, hermanos, hay un autor que plantea que el faraón estaba adelantado a su tiempo, era un hombre posmoderno. El problema del faraón era: ¿por qué debía escuchar a tu Dios si yo tengo mis propios dioses? Vuelvo a repetirlo. El faraón, hermanos, no era un ateo. El faraón creía en muchos dioses. En este caso, entonces, ¿por qué el faraón tenía que creer en el Dios de Moisés si él tenía sus propios dioses? Y esto es muy interesante. ¿Por qué el faraón, hermanos, tenía que creer en el Dios de Moisés? Para faraón, el Señor es solo una deidad local. Y muy probablemente este era el concepto que tenía el faraón del Señor. Sí, es un Dios, pero es un Dios local, es el Dios de los hebreos. Y así como nosotros tenemos nuestros dioses, ellos también tienen su Dios, es un Dios local. ¿Por qué debería entonces perder 3 días de trabajo por solicitud de un Dios entre muchos? Hay muchos dioses. El Dios de Moisés, vuelvo a repetirlo, probablemente era un Dios local. Y al ser un Dios local, entonces, ¿por qué tenía que hacerle caso a este Dios para perder 3 días del tiempo del trabajo y dejar ir al pueblo hebreo a adorar a este Dios? A Faraón, hermanos, no le ofendía que los israelitas tuvieran su propio Dios, que eligieran su propia religión o desarrollaran su propia espiritualidad. Creo que no le ofendía al faraón. Lo que le ofendió realmente, puedo observar en el texto bíblico, es que lo que realmente le ofendió es que el Dios de Israel le diera órdenes a él. Vuelvo a repetirlo. El faraón no era un ateo. El faraón tenía muchos dioses. Y probablemente creía que el Dios de Moisés era un Dios de la localidad. Ahora, con esto no tenía problema el faraón. El problema es cuando este Dios le quiso dar una orden a Moisés. Lo que está diciendo entonces, hermanos, si yo puedo observar, es: no pongas tus creencias sobre mí. Esto es muy interesante. No pongas tus creencias sobre mí. De la misma manera, la reacción de nuestra cultura, hermanos, ante las declaraciones de Jesús, especialmente al decir que Él es único, es: ¿y quién es el Señor Jesús para que le obedezca? Y en este caso, hermanos, por eso hago énfasis en que el faraón estaba adelantado a su tiempo, ¿no? Y era un posmodernista, porque esto es muy típico del día de hoy. Yo respeto tus creencias, tú puedes vivir como tú quieras,
pero también me tienes que respetar. O sea, mientras no te metas con mis creencias, no hay ningún problema. Vive y deja vivir. Y este es un pensamiento, hermanos, muy posmoderno. En el tiempo antiguo, hermanos, probablemente en el tiempo de nuestros padres y de nuestros abuelos, se defendían, ¿no?, los ideales. Existían, hermanos, ideales por lo cual la gente peleaba, luchaba, incluso hasta morían, daban su vida por esos ideales. Hoy esos ideales, hermanos, y los relatos se han acabado. Hoy ya cada quien piensa como quiere. Y no hay ningún problema que tú pienses de esta manera mientras tú respetes también mis ideas. Esto, hermanos, tiene mucho de posmodernismo. Y reemplaza, hermanos, la realidad objetiva entonces de Dios por una lección subjetiva. En este caso entonces es ¿por qué yo tengo que creer en tu Dios? Existen muchos dioses y ¿por qué yo tengo que creer entonces en tu Dios? La respuesta de Dios, hermanos, la respuesta del Señor son las plagas a esta manera de pensar. El faraón se niega a dejar ir al pueblo de Israel. Vimos que él mismo endurece su corazón y también vimos de que Dios, hermanos, endureció su corazón. Y ahora, hermanos, entonces la respuesta de Dios son las plagas. Y Dios está declarando que Él es el único Dios verdadero. Y Él es el único Dios relevante. A través de las plagas, hermanos, Dios va a manifestar su poder. Y la gente, hermanos, como lo vimos hace 8, que inclusive cuando ellos salieron, hermanos, de Egipto, muy probablemente muchos egipcios también salieron con ellos. Se dieron cuenta, hermanos, de las grandes señales, milagros, prodigios que Dios realizó. Y recordemos que uno de los objetivos, hermanos, muy interesante en esto es que Dios está dando a conocer su nombre. Yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Y Él está dándose a conocer a través de su nombre. Él es el único Dios entonces de obediencia. A través, hermanos, de las plagas, Dios está diciendo, no hay Dios como el Señor nuestro Dios. En el capítulo 8 y versículo 10 dice el texto bíblico, y Él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas que no hay Jehová como nuestro Dios. Dios, hermanos, se está enfrentando contra el faraón, pero no solo contra el faraón. Y esto es interesante, porque Dios también se está enfrentando contra los dioses egipcios. Es cierto, hay un enfrentamiento contra el faraón, pero también, hermanos, existe un enfrentamiento contra los dioses egipcios. Es Dios entonces contra los dioses. Y en las plagas, hermanos, el Señor también dictó una sentencia contra los dioses egipcios. Eso es lo que dice el libro de Números. Quiero que me acompañe al libro de Números, capítulo 8. Números capítulo 8 y versículo 10. Y la palabra de Dios dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los ojos de Israel sus manos sobre los levitas. Números 8, perdón, es capítulo 33. Perdón, mis queridos hermanos. Es capítulo 33. Números capítulo 33 y versículo 4. Leamos desde el versículo 3. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua,
salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. A vista de todos los egipcios. Versículo 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios. Escuche esto. Había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Mis amados hermanos, aquí la batalla entonces no era solo contra el faraón, sino que era una batalla contra los dioses egipcios. Las 9 plagas destruyen, hermanos, sistemáticamente el pluralismo religioso de los egipcios. Destruye a los dioses egipcios, y esto es muy interesante de observar. Son una lección, hermanos, en contra del pluralismo religioso. La creencia de que todas las religiones son válidas y de la autonomía personal. La creencia de que tengo el derecho a vivir como yo quiera. Es un currículum con 10 lecciones inolvidables, y el mensaje es claro. El mensaje es: solo hay un Dios. Y este es el mensaje, hermanos, que se quiere transmitir en estas 10 plagas. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Dios quiere manifestar, hermanos, su poder. Dios quiere dar a conocer su nombre. Y que el pueblo hebreo, que el pueblo también egipcio, las naciones alrededor puedan conocer y saber que existe solo un Dios. Podemos ver, hermanos, un resumen del currículo en la unidad introductoria. En el capítulo 7, estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 y versículo 10, dice el texto bíblico: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Esto es interesante, hermanos, porque esta es la parte introductoria. La vara de Aarón se convierte en serpiente, tal como Dios lo había prometido en el versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Eso, hermanos, es interesante porque no representa un problema para el faraón. Los magos egipcios, dice la escritura, que pueden replicar, entre comillas, este truco. Versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero aquí pasa algo interesante. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La serpiente de Moisés y de Aarón, hermanos, devora a sus serpientes. Esto es muy interesante y debemos de observarlo, porque las serpientes eran una parte fundamental en la religión egipcia. En su sistema de creencias, el mundo fue, hermanos, creado por el dios Sol, quien tomó forma de serpiente. Tomó forma de serpiente. Así que no se trata simplemente de una serpiente que devora a otra. Inclusive, hermanos, Génesis nos habla también de una serpiente. Es interesante, hermanos, porque en la cultura maya también
se habla de serpiente. Y pasa algo muy interesante en este relato, porque dice, hermanos, que los hechiceros hicieron lo mismo que había hecho Aarón y Moisés, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En este preludio a las plagas, el evento principal, hermanos, los dioses egipcios son destruidos por Dios. Este patrón, hermanos, continúa. Muchas de las plagas son ataques específicos a los dioses egipcios. Un dios, por ejemplo, llamado Hapi, el dios de la fertilidad, estaba muy asociado, hermanos, con el río Nilo. Y en este preludio, hermanos, observamos entonces Dios derrotando a los dioses egipcios. La vara de Aarón devoró las varas de ellos, dice la escritura. Y en este preludio, hermanos, ya vemos entonces cómo Dios obtiene la victoria, derrota a estos dioses egipcios. Ellos creían, hermanos, los egipcios creían que sin el río Nilo no habría fertilidad en Egipto. Egipto, hermanos, dejaría de existir. Pero el Señor, esto es interesante, porque el Señor convierte el Nilo en sangre. Capítulo 7, versículos 19 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Es interesante, hermanos, la conexión entonces que hay entre el río Nilo, hermanos, y el Dios de la fertilidad. El agua, hermanos, cuando hablamos de agua estamos hablando de vida, para regar las plantas, para tomar. Nosotros, hermanos, podemos vivir sin energía eléctrica, ¿no? Pero es imposible que podamos vivir sin el vital líquido, el agua. Es importante para las plantas, para el ganado. Y ahora, hermanos, dice la escritura que el río Nilo se convierte literalmente en sangre. Este es un golpe, hermanos, no un golpe, sino que es una derrota al Dios de la fertilidad, al Dios egipcio, que estaba relacionado con la fertilidad. Puede ser que Faraón haya acudido al Nilo en la mañana para hacer una ofrenda a Hapi, o a Ket, o Eket, otros dioses de la fertilidad, y tenía la cabeza, hermanos, es interesante porque estos dioses también tenían la cabeza, hermanos, de una rana. Pero es interesante que en el capítulo 8, versículo del 1 al 6, hermanos, las ranas obedecían al Señor. Capítulo 8, versículos del 1 al 6. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas.
y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque vemos, hermanos, de que estos dioses, el dios Het, el dios Eket, que eran otros dioses también de la fertilidad, tenían, hermanos, la cabeza de una rana. Pero ahora vemos que las ranas obedecían al Señor. Y lo que el Señor dijo, hermanos, se cumplió. Las ranas invadieron totalmente Egipto. Otra vez, hermanos, esto es símbolo del poder de Dios. Aquí se está demostrando el poder de Dios. Y cómo no es solo una batalla entre Dios y el faraón, no, es una batalla también y es una derrota de Dios contra sus dioses. El toro, hermanos, también era otro símbolo de fertilidad, y le construían santuarios en todo Egipto. El dios toro, llamado Apis, era adorado en Memphis, y el dios toro, Nebis, era adorado en Egópolis, mientras que Hathor, la diosa del amor, tenía la cabeza de una vaca. Muy interesante, uno de estos dioses tenía la cabeza de un toro y la otra tenía la cabeza de una vaca. Ninguno de estos dioses, mis amados hermanos, pudo impedir la plaga sobre el ganado. Capítulo 9, versículo del 1 al 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Escuche esto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Del ganado de los hijos de Israel ni siquiera murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Es interesante, hermanos, porque tanto el dios egipcio que tenía la cabeza de un toro, como la diosa del amor que tenía, hermanos, la cabeza de una vaca, no pudieron impedir entonces estas plagas sobre el ganado, esta plaga sobre el ganado. Dios nuevamente muestra su poder, y Dios derrota, hermanos, a estos dioses egipcios. Sekhmet es la diosa, hermanos, con cabeza de león. Era considerada la diosa de las plagas. Mire qué interesante, porque era considerada la diosa de las plagas, y quizás esperaban que ella curara la epidemia de las plagas. Los egipcios tenían, hermanos, a la diosa de las plagas. Probablemente los egipcios estaban esperando que esta diosa entonces pudiera, hermanos, actuar a favor de ellos. Pero vemos, hermanos, siempre en el capítulo 9, en el versículo del 8 al 11, dice la escritura: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón:
tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros, escuche esto, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. La mano del Señor se había levantado en contra de Egipto. Sus dioses, hermanos, estaban siendo humillados y derrotados. La diosa del cielo, llamada Nut, no pudo prevenir la plaga del granizo. Versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vea eso, hermano. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Escucha el versículo 16. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. ¿Qué quería mostrar Dios, hermanos? Su poder Él lo quería manifestar. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El versículo 16, hermanos, tiene dos propósitos. Uno es que Dios está manifestando su poder, pero está manifestando su poder para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Tampoco, hermanos, la diosa del cielo llamada Nut tampoco pudo detener el viento de que trajo langostas. Capítulo 10. Versículos de 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Hermanos, los juicios de Dios se habían levantado en contra de Egipto. Lo que no había destruido, hermanos, el granizo, ahora dice la escritura que vinieron las langostas. Un viento fue mandado por el Señor y vinieron las langostas y acabaron, hermanos, con todos los frutos, con todo lo verde, con todo aquello que todavía no había acabado el granizo. Los dioses egipcios estaban siendo derrotados uno a uno. Se creía, hermanos, que el dios Ra, el dios del sol, navegaba a través del mar celestial en un bote. Al llegar la noche,
descendía al inframundo para entonces salir victoriosamente con cada amanecer. El dios Ra salía victorioso entonces cada día con un nuevo amanecer. Pero en la 9ª plaga, él no salió. Capítulo 10, versículos 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Escuche esto. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Sucedió lo mismo que con el ganado, ¿no? El ganado, hermanos, de los hijos de Dios no fue tocado. Ahora habían tinieblas, dice la Escritura, pero en la casa de los israelitas había luz. El dios Ra había sido vencido también. Estos 3 días de oscuridad fueron una señal clara de que Ra había sido derrotado. Ante el Dios de Israel, nuestro Dios, todos los dioses, hermanos, son impotentes. Todos son derrotados y todo blasfemo es silenciado. Ese, hermanos, es el Dios al cual adoramos y servimos, usted y yo. Ese es el Dios. Y con esto concluyo. Es interesante observar la reacción de la corte egipcia. Los magos egipcios son capaces, hermanos, de replicar las 2 primeras plagas. Lo vemos en el capítulo 7 y versículo 22, también capítulo 8 y versículo 7. Pero no pueden replicar ya la tercera. Y a partir de ahí, ni siquiera, hermanos, lo intentan. Su conclusión es: en todo esto anda la mano de Dios. Dice el capítulo 8 y versículo 19. En todo esto está el dedo de Dios. Y en el capítulo 9, hermanos, y versículo 11, dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Los magos, hermanos, ya no pudieron enfrentar a Moisés debido a sus llagas. Para la 8ª plaga, los funcionarios del faraón le ruegan que deje ir a los israelitas y que acepte su derrota. Versículo 10, capítulo 10, y versículo 7 dice el texto: entonces los siervos de faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Tienes que aceptar ya la derrota. Tienes que saber que nuestros dioses han sido derrotados. Les dicen los funcionarios a Faraón: nuestros dioses ya han sido derrotados. Nuestra nación está en ruinas. Y aconsejan entonces a Faraón decirle: ya deja ir a este pueblo. Pero es interesante, hermanos, porque el versículo 27 dice: Jehová endureció el corazón del Faraón. El versículo 20, hermanos: pero Jehová endureció el corazón del Faraón. Y en el capítulo 11 y versículo 3 dice la Escritura: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra. Escuche esto: por gran varón en la tierra de Egipto.
a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Aquel hombre, hermanos, insignificante, aquel hombre que había salido huyendo, aquel hombre que se encontraba en el desierto, pero que tuvo un encuentro con Dios, que fue llamado por Dios, dice la Escritura, que ahora era un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moisés, hermanos, se volvió en un hombre respetado en Egipto. Las plagas desmantelaron los fundamentos físicos de Egipto y por lo tanto destruyeron sus fundamentos religiosos. Solo hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios de Israel, al cual servimos nosotros, mis amados hermanos, y nuestra confianza está puesta en Él. Oremos en esta noche. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Porque a través, Señor, de estos capítulos, de estos versículos, tú nos demuestras, Señor, que tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y tú, Señor, demostraste tu poder en una manera maravillosa. Derrotaste al faraón. Derrotaste, Señor, los cimientos del pueblo egipcio y también sus cimientos religiosos. Sus dioses fueron derrotados. Señor, gracias, porque nos has dejado grandes ejemplos, Señor, por estas grandes lecciones. Señor, porque a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tú lo tienes todo bajo control. El Dios de Moisés sigue siendo el mismo Dios, el Dios nuestro. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Glorifícate, Padre eterno, en la vida de tu pueblo. Tú conoces sus necesidades. Señor, me impresiona que el ganado de los egipcios había sido tocado con úlceras, pero que el ganado, Señor, del pueblo de Israel estaba intacto. En la casa de los egipcios habían tinieblas, pero en la casa de los israelitas había luz. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que manifiestes tu mano de poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Les esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana en nuestro servicio presencial. Será un gusto poderle ver, mi amado hermano y mi amada hermana. También nos puede seguir, nos puede encontrar en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. También nos encuentra en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala, y puede visitar nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, dele like, comparta, también active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, sigámonos cuidando. La situación sigue difícil,
pero nosotros somos hijos de Dios y Dios, hermanos, tiene cuidado de nuestras vidas. No olvide que el Dios de Moisés es también nuestro Dios. Que tenga una feliz noche, Dios les bendiga y Dios les guarde. Misericordia.